Bien, seguimos amigos, estamos en Andares, iba a decir estamos en Fénix, pero no estamos en Fénix. Entre otras cosas estábamos hablando con Roberto Conde, buenas noches. Hola, gracias. Gracias por venir, Roberto. No, gracias a ti por la invitación. Por allá habíamos invitado a Eli una tarde, me acuerdo, en un programa que teníamos en CX, una mañana, CX 160, Radio Continental de Pando. No me acuerdo qué campaña era. Creo que era una interna. Andás a ver de tantas que hemos recorrido. Creo que en la interna estabas vos y Alberto Caraballo ahí en esa mañana. Y después, bueno, acá hemos estado mucho tiempo. A Roberto lo conocemos, su trayectoria, vecino nuestro, acá a Las Piedras. Vivía por allá por la calle 18 de julio, no me equivoco. Por ahí. Vamos, porque hay gente que no te conoce. Porque te conocen en la interna. Sí. Pero otros no. Sí, ¿Cuántos gurises tenemos? Tres y tres de mi actual esposa, 6. Y 6 nietos. 6 nietos. Sí. ¿Qué edad tenés? 5 mujeres y un varón. 5 mujeres y un varón. Y yo tengo 63 años. Un tipo relativamente joven para la política para el de Uruguay. la interna para el Uruguay, ¿no? Sí. Fíjate, Sí, los presidentes tienen todo un poco más. Relativamente, sí. Y algunos senadores también. ¿Vos estuviste viviendo en La Piedra? Del 65 al 2002, 37 años. Vos te formaste por estos lares de acá con el viejo Palisca. Domingo Palisca y algunos otros más. Con Trías. Desde el punto de vista doctrinario, digamos, ¿no? De la teoría, y con Palisca la práctica, ¿sí? Porque Palisca era un ser humano superior en el sentido de vivir como habíamos aprendido. El viejo Fue Domingo. Extraordinario. Conserje Casa del Pueblo durante mucho tiempo. Domingo Palisca, sí, incluso creo que la seccional del Partido Socialista de aquí lleva su nombre y me parece tenemos una plaza allá en Pueblo Nuevo. Un justo reconocimiento. Y después Marcos, que también lo conoció y conoció toda su vida, primero como militante sindical, fue de los fundadores de los sindicatos metalúrgicos aquí, de la generación de Rosario Pietrarroya. Las peleas que tenía con el viejo Valentín Llorca, me acuerdo hasta ahora. También. Bueno, una vida de construcción política, de construcción sindical, de militancia, una honradez a prueba de lo que fuere, ¿no? Un ejemplo de vida, y bueno, su partido se lo reconoció, la comunidad también, y creo que el gobierno de Marcos hizo un gran acto de justicia en designar esa plaza, ese espacio público, allí en el barrio donde él vivía con su nombre. La Cancha de la Artiga. La Cancha de la Artiga. Vos además trabajabas en la actividad privada antes de llegar claro. de estar diputado y senador. Sí, yo soy administrador de empresas, me dediqué a eso. Terminé gerenciando empresas aquí en Uruguay, aunque en rigor trabajaba para una empresa argentina, pero aquí en Uruguay. Y en agosto del 99 renuncié porque ya era inminente. ¿Agosto del 99, porque ahí ya era seguro, inminente mi elección como diputado, que efectivamente se concretó en octubre, y me dediqué ya luego full time a la vida política, porque yo siempre tuve la concepción de que si mi partido y el Frente Amplio y mi pueblo me habían dado esa responsabilidad, yo tenía que dedicarme a eso por completo. Uh-huh. Arrancaste, pero más allá del cargo público que tuviste, tú venías en aquel momento, no sé ahora, en aquel momento fuiste secretario del Partido Socialista de Las Piedras, sí, yo tuve, secretario departamental, primer secretario del partido a nivel nacional, luego hubo un alejamiento. Sí. Yo tuve 29 años de militancia vocacional antes de ocupar un cargo en el Estado, que fue la elección como diputado. Y bueno, en esos 29 años de militancia vocacional, de militancia por compromiso, los compañeros me conocieron y me tomaron confianza para darme después responsabilidades institucionales. Uh-huh. El proceso, mientras, como tú lo dices, trabajaba para subsistir, además aportaba militancia, como otros tantos. La militancia era después de las 8 horas. Exacto. Eso fue así por 29 años. Fuiste secretario, los vecinos que te conocen de la vuelta sí, pero estamos saliendo para el eje Ruta 5 y para el eje Ruta 8, salen directo al programa. Sí, entonces, claro. Bueno, yo fui 10 años secretario departamental de Canelones, del Partido Socialista, luego fui diputado en el 99, en el 2001 me eligieron secretario general del partido hasta 2005,
fui reelecto diputado en 2004 y en 2009, pero ya en esa época ya estaba más dedicado a mi trabajo en el Frente Internacional, en el Mercosur, Parlamento del Mercosur. Luego el presidente Mujica, Pepe, me llevó como vicecanciller y ahí ya me dediqué completamente a las tareas internacionales. Y bueno, ahora que ya me he jubilado hace un mes, 2 meses, he vuelto a la militancia de base y los compañeros me han comprometido en esta tarea de trabajar en el colectivo para discernir la presidencia del Frente Amplio y aportar a una convocatoria más amplia de los Frente Amplistas, que es ese trabajo que estamos haciendo en rigor. Hay 4 candidatos. Antes de pasar a la nominación allí como para competir en la interna del Frente Amplio, me falta un espacio allí que estuviste también luego como vicecanciller de la República, en algún momento como canciller, que tiene que ver incluso con las tareas que estaba realizando desde el punto de vista con el Mercosur como diputado en esa comisión o en el Parlamento mercosuriano. Ahí está. Enganchaste allí, Tabaré Vázquez fue o el Pepe. Me nombró Pepe Mujica como viceministro hasta mayo de 2013. Y allí el Partido Socialista pidió que yo me integrara al Senado, con lo cual el presidente me liberó de esa responsabilidad a solicitud del partido y me integré al Senado hasta el fin del periodo en diciembre de 2014. En esa otra etapa que viene ahora, después de... porque vos ya estuviste en internas, ya sea partidaria, pero estuviste en internas. No es lo mismo estar de canciller que lidiar con una interna que es complicada en el país y en donde hay una baja de militancia. ¿Cuál es tu percepción de la baja de la militancia? Estoy preocupado por eso, como todos los compañeros. El Frente está desmovilizado. Estamos con la música de fondo del Frente. Con bajo nivel de convocatoria. Yo he agregado además otras críticas en el sentido de que estamos produciendo poco pensamiento político y estamos con mucha política. De hecho, hay indicadores, encuestas, medidores de opinión que dicen que no estamos creciendo en la opinión pública, por el contrario hemos caído un poco. Y por el otro lado hay indicaciones que se ven en el propio escenario de la lucha política. La ofensiva de la derecha es evidente, tanto internacional como nacional. La presión de los partidos conservadores es muy fuerte y yo creo que el Frente Amplio no está respondiendo a la intensidad de esa lucha en la forma en que lo tiene que hacer. Y esto tiene múltiples explicaciones, como digo, insuficiente debate político, falta de claridad estratégica, un diálogo a mi juicio demasiado distante entre el gobierno y la fuerza política y hay una cierta pérdida de confianza en la capacidad del Frente de poder asumir las consecuencias de esta crisis del capitalismo internacional, de modo que la carga de estas consecuencias de la crisis no caigan sobre los sectores. ¿Hay una crisis, Roberto, internacional del capitalismo o una consolidación del capitalismo y del pensamiento de derecha a nivel internacional? Porque ¿qué es lo que pasa con esa gente que se está muriendo en el Mediterráneo? Los bombardeos en Irak. Hay una consolidación del sistema capitalista como sistema de dominio global, pero justamente como consecuencia de ese dominio global del capitalismo se ha instalado lo que los filósofos y los historiadores y los grandes cientistas sociales hoy en día le llaman la coexistencia de las 3 crisis permanentes: crisis económica, crisis social, que tiene que ver con algunas de estas cosas que tú decías, la guerra, los emigrados, los desplazados, y la crisis ambiental, porque se está poniendo en riesgo la propia sostenibilidad, no solo del equilibrio económico, sino de la supervivencia y la habitabilidad en algunas regiones de la Tierra. De modo que esta triple crisis económica, social y ambiental han generado un cuadro que los filósofos han venido a llamar, y los cientistas sociales, como digo,
han venido a llamar de crisis civilizatoria. Y es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un cuadro de crisis de esta naturaleza, que es consecuencia precisamente de la consolidación global del capitalismo como sistema dominante. Con un armamento que no existía antes. Lo que viene a comprobar que el sistema capitalista, ya luego de sus 500 años de historia, se ha transformado en un sistema viejo, incapaz de asegurar la convivencia pacífica, el crecimiento armónico y la seguridad ambiental para la humanidad, de modo que ante esta crisis civilizatoria tenemos el compromiso, por lo menos la gente que somos de izquierda, que nos sentimos de izquierda, que no nos arrepentimos de ser de izquierda, asumimos con toda decisión el desafío de seguir luchando por un mundo diferente. En la interna del Frente Amplio hay también, y viéndolo desde el punto de vista internacional, nacional, a ver, pero antes de eso, porque hay una crisis real de los intelectuales. Tú hablabas yo estoy concretamente de la academia. Hay una crisis de la academia que tuvo miedo después del quiebre de la Unión Soviética de repensar ese otro mundo. Porque yo no he escuchado más a aquellos intelectuales, Vivian Tría, Arismendi, sí, que yo los discutía, aprendía con ellos. Yo no tenía tiempo de leer. Ahora, incluso que confrontaban entre sí en el propio Parlamento. Yo eso no lo veo hoy. Bueno, justamente hace unos días recibí un libro que estoy leyendo sobre eso, y no hay que confundir academia con intelectuales orgánicos, ¿no? Estos que tú nombraste, Vivian, Rodney y tantos otros, eran sobre todo líderes políticos, además de intelectuales. Una jefe de partido. Hubieron intelectuales orgánicos cuya creación intelectual descollante estuvo siempre vinculada a la vida de los partidos. Y luego está la academia, que se mueve a cierta distancia de los partidos, pero investiga y produce pensamiento. En esta época se está produciendo mucho pensamiento social avanzado, se está revisando la teoría neoclásica del capitalismo, se está revisando los antecedentes científicos y doctrinarios anteriores de la era del keynesianismo, del marxismo. Hay una búsqueda afanosa de los intelectuales por encontrar camino apoyados en la ciencia frente a esto que mencionábamos, porque esta crisis civilizatoria es dramática, es evidente, es constatable, y los intelectuales están trabajando muchísimo y produciendo muchísimo. Lo que no estamos logrando es hacer que eso florezca en un nuevo movimiento social. Tenemos algunos ejemplos como antes de repente los intelectuales, pensadores, en ese nuevo modelo, a lo mejor no lo teníamos o estaba más distante, porque acá tenemos ejemplos, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, yo qué sé, tenemos una serie de Brasil, la propia Argentina, todos con diferentes modelos, pero todos tienen problemas. Sí, Brasil tiene un problema de crisis económica y encima de eso un golpe de Estado, lo cual va a provocar naturalmente un... ¿Es un golpe de Estado para vos? Es absolutamente un golpe de Estado y se puede demostrar, si tenemos 5 minutos aquí. Dile tranquilo. No quiero desviarme del tema central, pero hay 4 razones fundamentales. ¿Te interesa también esto? Bien, hay 4 razones, sí, porque además en la mesa política del Frente Amplio se discutió esto e increíblemente no hubo acuerdo para poner la palabra golpe en la declaración, ¿no? A mí me parece increíble, pero ha sido así lamentablemente. Hay 4 razones fundamentales que demuestran palmariamente que esto es un golpe de Estado. La primera de ellas es que se rompió el pacto que la gran burguesía de San Pablo tenía con el PT de Brasil. Es decir, el pacto de la clase económica dominante y el Partido de los Trabajadores. Porque durante varios años, una década entera, el proyecto de Brasil Potencia que Lula impulsó en el mundo fue muy beneficioso y le sirvió a las clases más ricas que controlaban el poder económico en el Brasil, porque
Lula llevó el Brasil hasta los últimos rincones del planeta, ¿no? Dio una gran y nueva potencia a la alianza con los países lusófonos, con los países de habla portuguesa del África, impulsó la construcción de la UNASUR, se integró en esa nueva alianza geopolítica y geoeconómica global que fueron los BRICS, con Rusia, China, la India y con Sudáfrica. Desarrolló un acuerdo de asociación estratégica con Europa, instaló su autonomía en el campo mundial respecto a los Estados Unidos, desarrolló una política propia en todos los campos, en fin, fue el gran propulsor del diálogo de los países árabes con América del Sur y lideró esa conferencia. Pero aparentemente en fin, no alcanza. Todo eso, que significó una expansión de Brasil en el mundo, fue formidable para los intereses también de las clases económicas dominantes que hicieron grandes negocios. Brasil expandió formidablemente sus exportaciones. Y en el medio de eso, además, 50 millones salieron de la pobreza. Y hacia adentro, más de 40 millones salieron de la pobreza, instaló potentes políticas educativas, enormes, centenares de miles de personas negras entraron a la universidad, que aunque parezca increíble, la universidad era un fenómeno predominantemente blanco. En el Brasil instaló 3 ministerios, uno de derechos humanos, uno de diversidad y otro de equidad racial para trabajar en estos campos. Ahora lo primero que hicieron después del golpe de Estado fue liquidar estos 3 ministerios. Dejaron un solo Ministerio de Cultura y Derechos Humanos ahí en un rincón. Es decir, transformaron el Brasil social, culturalmente, tecnológica y económicamente, pero producto de que esta expansión de Brasil necesitaba un sistema mundial en expansión, Brasil se ha caído. Es decir, una de las primeras grandes víctimas de la crisis económica del capitalismo que estalló en 2008 fue Brasil, porque Brasil estaba en un gran crecimiento, pero muy dependiente también de su acceso a los grandes mercados internacionales. Cuando los grandes mercados internacionales se frenan o se cierran, Brasil es uno de los primeros en pagar el precio, aunque han tratado de sostener la economía en base al mercado interno. Bueno, como se cambió el foco central de la política brasileña, ya no se trata de continuar con la gran expansión hacia afuera, sino de administrar la crisis adentro, la gran burguesía de San Pablo, el poder económico, las clases económicamente dominantes han decidido tomar el poder ellas mismas para manejar ellos la crisis. Pero el PT en ese proceso también ha ido perdiendo pie a pie en cada elección. Sí, voy a eso. ¿Tuvo que hacer alianzas? Voy a eso. Nunca tuvo más del 27% de apoyo el PT. Ajá. Lula sí llegó a tener el 62%. ¿Pero el PT sí como partido? Claro, porque el sistema político brasileño es tan anárquico que no se vota como aquí en la misma hoja el presidente y las dos cámaras. De modo que si el presidente gana es porque tiene apoyo parlamentario. Allá puede ganar el presidente con el 60% y su partido tener el 27%, porque otros partidos pueden, como dicen ellos, colgarse de la chapa del presidente, ¿no? Y luego se hace un acuerdo para gobernar. Y ese acuerdo se hace en base a reparto de dinero, reparto de poder, reparto de influencia, lo cual hace que el sistema político brasileño sea corrupto en sí mismo, porque al no tener el presidente los apoyos parlamentarios, tiene que negociar los apoyos. Y las negociaciones se hacen por principios y por definiciones y decisiones políticas, o se hacen por interés. Y lentamente, desde 1997 hasta acá, en que se autorizó el financiamiento privado de las campañas electorales por una ley del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el sistema comenzó a degradarse, a pudrirse, para decirlo claramente, y llegó a su culminación en este último quinquenio. Pero lo que quería decir entonces, primera cosa, el motivo fundamental del golpe es que las clases dominantes en Brasil ya no pueden permitir que un partido que no les pertenece administre la crisis. Y que además es minoritario. Y además es minoritario. Entonces la crisis ahora va a ser administrada a través de una política de ajuste, que es una política de ajuste de derecha, porque los sectores de la economía dominante no podían obligar al PT a llevar a cabo una política de ajuste de derecha que
que ya anunciaron. Hoy la presidenta Dilma o la suspendida presidenta Dilma hizo un discurso por la mañana, o lo hizo ayer y lo retransmitieron aquí hoy por la mañana, donde denunciaba justamente esto, que ya se anuncian las políticas de ajuste. Y entre eso denunciaba lo más grave de todo, que son los recortes de financiamiento para los planes Bolsa Familia y Bolsa Escola, que son las dos grandes transformaciones sociales en base a la asistencia familiar y a la asistencia escolar de las clases más pobres de Brasil. ¿Cómo se debería posicionar el Frente Amplio en esa crisis que, si bien pega coletazos en Brasil, en Argentina un poco estancada, con el Mercosur con algunos problemas, acá está gobernando la izquierda, gobierna el Frente con una mayoría? Ahora, ¿cómo se debería posicionar el Frente Amplio? Tú como presidente, candidato a la presidencia del Frente Amplio, ¿qué cuatro? ¿Por qué hay cuatro? ¿Por qué no hay uno? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Porque no se pudo. Creo que habían logrado acuerdo en el compañero de los Santos y él no aceptó, pero creo que fue el único acuerdo que se había alcanzado. El compañero que era intendente de Maldonado. Pero entre los Santos está en otra cosa y al no formarse un consenso se decidió hacer una elección abierta, lo cual tampoco es malo si es que sirve para instalar un debate democrático, profundo, serio, dentro del Frente Amplio, porque el Frente Amplio lo necesita. En ese debate democrático serio, ¿cómo hacemos ahora para llevar adelante? Porque ahora hay gente que está rechinando, yo los he escuchado por todos lados, IRPF y todo lo demás, y cuando no es A, es B, C, en la medida que se ha desmovilizado la fuerza política, un poco lo decías al comienzo, las dificultades que tenía, el vínculo con el gobierno, hay dificultades reales para comunicar por qué se hacen determinadas cosas. ¿Qué es lo que harías vos? Bueno, primero, a ver, están los temas de fondo y están los temas de comunicación. En cuanto a es un tema de fondo. Que se transforma en un tema de fondo si se transforma, como se ha transformado en el Frente Amplio, en un problema crónico que el Frente Amplio no ha sabido resolver. Para esto yo he planteado una serie de medidas. Primero, es imprescindible que el Frente Amplio tenga su propia prensa online. Es imprescindible que tenga sus propios equipos de producción audiovisual, es imprescindible que tenga una oficina de recopilación de información global para ordenarla y ponerla al servicio de los compañeros y de los adherentes para hacer formación política, y es imprescindible que se garantice la emisión por lo menos de algunas horas por día, veremos cuántas, del canal por internet que tiene el Frente Amplio, el FATV, que ahora no se utiliza simplemente porque no se le ponen contenidos, o sea que hay un vacío enorme de trabajo. ¿Están en plena campaña y no hay contenido? Bueno, de trabajo en ese campo que hay que, porque hay que formar equipos nuevos y además hay que destinar recursos porque la gente que trabaje hay que pagarle, etcétera, etcétera. Hay todo un enorme campo comunicacional que el Frente no ha sabido resolver y que luego, por mejores ideas que tengas o por mejor que hayas hecho las cosas, si no lo sabes comunicar, todos sabemos, y tú más que nadie, porque eres un profesional en eso, podés hacer las cosas. Militante de años. Y militante comprometido de años, que has vivido el proceso, sabes que si haces bien las cosas, pero las comunicas mal, estás derrotado de antemano. Entonces el Frente ha hecho las cosas bien, pero las ha comunicado mal y eso le está jugando en contra de una manera muy pesada. O sea que ahí hay un gran capítulo. Eso pasó en el gobierno nacional, la comunicación, pero también en los diferentes gobiernos departamentales que se han hecho a lo largo. En los gobiernos departamentales. Que tenía, ¿no? En los gobiernos departamentales fue peor. Pero son comunidades más chicas donde es más fácil llegar con el mano a mano, pero a nivel nacional tú no cambias la opinión pública si tienes una muy mala política de comunicación como tiene el Frente. Y luego los temas de fondo, que es la claridad política y la decisión política estratégica franca, ¿no? Que se pueda transmitir con claridad a la gente. En esto yo he manejado dos conceptos esenciales para movernos en la coyuntura actual. El primero de ellos, fijar con claridad lo que yo llamo la línea de no retroceso. Es decir, por más que haya presión como consecuencia de la crisis internacional del capitalismo, o de la crisis de crecimiento, no de dominación, porque, como tú bien decías, sigue siendo el sistema dominante, pero hay una crisis de crecimiento producto de, no la vamos a explicar ahora. Como consecuencia de eso,
aquí hay coletazos y presiones y empiezan a sentirse que los recursos ya están acotados, etcétera. Bueno, ante esa presión, el Frente Amplio tiene que definir su línea de no retroceso, que para mí se expresa en una frase muy simple. Aquí no se puede perder nada de lo que el pueblo ha conquistado en estos 11 años. O sea, no va a haber marcha atrás ni con la inversión pública, ni con las políticas sociales, ni con la recuperación salarial que se ha logrado, ni con las reformas que todavía les falta una fase más para completarse, pero en todo aquello que han avanzado no va a haber marcha. ¿Cómo se hace eso? Si yo estaba escuchando al ministro Stoll, lo estaba leyendo en el diario de la República, que salió una extensa nota, y algunos dirigentes sindicales, hoy escuchaba de mañana temprano a compañeros de la FUS, a Fogata, y hay una serie de contradicciones que siempre existieron. ¿Cómo llevar adelante ese pararse firme desde tu punto de vista, ¿no? Porque no es tan fácil decir, pero ¿y las inversiones? Bueno, en lo que ha anunciado el gobierno hasta ahora no... Estoy metido dentro del ventilador. Yo ya lo metí hace 2 días. Pero vos sos el candidato. Este es el segundo o tercer programa en el que tengo que hablar de estos temas, así que ya metí el dedo en el ventilador. Aquí tenemos que llegar a un acuerdo muy claro entre todos los frente amplistas, la fuerza política y el gobierno, en qué es lo que tenemos que hacer en los 3 próximos años y medio que nos quedan de gobierno, y luego que tengamos ese acuerdo bien firme, salir todos unidos a defender eso y para adelante. Pero estamos justamente en una etapa de definición, y en esta etapa de definición aparece el paquete de consolidación fiscal, que claramente no tiene consenso. Ha sido unánimemente rechazado, no en bloque, sino en algunos de sus puntos, particularmente en el punto que aumenta el impuesto a la renta de las personas. ¿Tiene que tener consenso para que salga adelante? No tiene consenso, y cuando digo que no tiene consenso, incluyo por lo menos a 4 o 5 sectores del Frente Amplio con representación parlamentaria. Ajá. Por tanto, esos diputados no están en condiciones de votar hoy. ¿Disciplina partidaria? Porque eso se puede aplicar, ya se ha aplicado. Sí, pero la disciplina partidaria, para aplicarla, tú tenés que tener 2/3 de la bancada a favor de una posición. Y en este momento más bien parece lo contrario. ¿Tú estarías de acuerdo en la disciplina o buscar consenso? No, es que no se puede imponer la disciplina, porque no hay votos para imponer la disciplina. En el caso que lo hubiese. Hablando, fueras el presidente tú de la Fuerza Política Frente Amplio, dice Tabaré Vázquez, bueno, mire, hay 2/3. Sí, yo en los 10 años que estuve, 11 años y medio que estuve en el Parlamento, ¿no? Con el interregno ese que estuve en el Ministerio, solamente 2 veces en 11 años y medio viví y fui partícipe de la aplicación de la regla de los 2/3. Para mí es un recurso in extremis. Primero hay que agotar las vías de consenso, y ahora se ha instalado un debate que tiene 60 días por delante antes de votar. De modo ¿Tiene que yo, 60 días el proyecto? Claro. En la primera Cámara todavía faltan 60 días para que se vote y después pasa al Senado. Así que en estos 60 días yo descuento de que el proyecto no tiene consenso y va a ser reformado y se van a encontrar nuevas fórmulas. Ya hay incluso una cantidad de propuestas para retirar este aumento de la primera zona, que en cantidad de plata, dice el Ministerio, y tiene razón, no es tanta. Quizá algunos trabajadores tengan que pagar 200 pesos más, 300 pesos más, creo que los que pagan más son 500 pesos más, pero está mal enfocado el debate. No es un problema de la cantidad de plata, es un problema de concepción de justicia social. En esos niveles de ingresos no se puede aumentar la tributación. ¿Por qué? Porque la línea de pobreza de un hogar de 4 personas hoy en el Uruguay está en 30.000 pesos. Un hogar de 4 personas que tenga que pagar alquiler o que tenga que pagar 8 o 10 mil pesos y tiene menos de 30.000 pesos de ingreso, si no tiene casa propia, cae en pobreza. Esto está estadísticamente cuantificado. De modo que cuando se quieren gravar estos ingresos, son ingresos que están muy cerca de la línea de pobreza de un hogar, y por concepción política no deben gravarse. Puede, en un caso extremo, ante una crisis fenomenal y por una decisión de emergencia y transitoria, pedir una contribución extraordinaria a todo el mundo, pero no instalarlo como sistema permanente.
Y esto es lo que ha sido rechazado por todo el mundo, ha sido rechazado por el PIT-CNT, por varios sectores del Frente Amplio, por la opinión pública, que en general se ha expresado en contra. Bueno, tenemos que discutir alternativas, hay alternativas y hay tiempo. Por tanto, no hay que precipitarse ni recurrir a ninguna disciplina porque tenemos mucho tiempo para encontrar otras fuentes de financiamiento y modificar este proyecto. ¿Cómo está el ambiente, tanto tú como Pacha Sánchez, como el compañero que era Miranda, Miranda y Vallardi? Y Vallardi. Entre ustedes, tus compañeros, habrán andado por ahí. ¿Cómo ven cómo están palpando la actividad del Frente Amplismo? ¿Se está acercando, no se está acercando? ¿Hay dificultades, hay reproches? ¿Qué está pasando? Entre nosotros estamos haciendo una buena campaña porque estamos cooperando mucho porque hay una regla ahí del Frente bien interesante que nos asigna 3 días por semana para hacer campaña obligatoria los 4 juntos. Ajá. Y luego nos deja 3 días libres. Como hoy, dicho sea de paso, hoy tenés una actividad en Las Piedras. Sí, tengo. Organiza el Comité Centro en Casa del Pueblo. Ahora, era las 7, 7:30, está llegando. Exactamente. Va a llegar. Estamos en directo. Avisa que voy a llegar. Están mirando Casa del Pueblo. Y 3 días por semana para la campaña propia y 3 días por semana debemos de salir los 4 juntos. Esto es obligatorio por decisión del Frente para hacer una demostración de unidad y además discutir juntos con todos los compañeros. Yo calculo que en estos 2 meses y medio nosotros vamos a ver 8, 9, 10.000 frente amplistas en todos los rincones del país. ¿Cómo está la situación de los que viven? Y hasta ahora tenemos 2 características. La movilización todavía es pobre, no hay entusiasmo suficiente y hay compañeros enojados y desalentados, pero te diría que la mayoría no ha dejado la militancia y no reniega de ir a votar. Nosotros estamos naturalmente todos... ¿Le alcanza solo con el voto, el 29? Es importante el voto el 24 de julio. El 24 de julio porque significa la culminación de una fase que tiene que ser la preparación del Frente Amplio para entrar en una fase de una mejor capacidad de lucha. Si no logramos dar un salto adelante, si no logramos mejorar en estos 2 meses, no diré como dicen los gurises, estamos en el horno, pero vamos a estar en dificultades. Están en dificultades, cuando hablamos del Frente, están en dificultades también los sectores políticos, porque hay que recordar que es una conjunción de sectores más, yo veo que escasean, o hay, según veo, los independientes o esa gente que pertenece, vota a algún partido, pero que se acerca. ¿Está participando esa gente hoy en esa recorrida? Hay que hacer un llamado para que participen. Aproveche el canal. Hay muy poco grado de participación. Y ahora aquí en esta zona de Canelones tenemos que intensificar la presencia. Hemos estado muy poco. Hemos estado en un día muy frío, hicimos un pasaje muy rápido en el mes de mayo los 4, donde la movilización fue muy pobre. Pero vamos a dedicarle especial atención a todo Canelones y seguramente vamos a agendar una presencia muy intensa de todos nosotros en la primera quincena de julio en esta zona. Presidente del Frente Amplio, hay 4 candidatos, tú estás diciendo que te voten a ti los compañeros Frente Amplistas el 24 de julio, incitando y animando a que la gente participe el 24 a votar y que se interese porque participa además, ¿no? Porque es que va a votar. Pero la pregunta, presidente del Frente Amplio eres tú, un ejemplo, ¿no? Cualquiera de los 4 miembros, estoy haciendo la pregunta a ti que te estoy entrevistando. Hay una escasez por parte de ministros, directores de diferentes entes a nivel nacional, de directores a niveles departamentales en la participación de la vida partidaria. ¿Vos les estarías exigiendo? ¿Sería una línea de empujar para que esos compañeros ediles, diputados? Yo he estado en algunas cosas acá que no habría ningún diputado, Como tú dijiste hace un rato, eso de meter el dedo en el ventilador, yo ya metí el dedo en el ventilador en eso porque publiqué un artículo por ahí, creo, no me acuerdo si fue en La República o en La Diaria, donde advertía a los compañeros que estamos dejando que se nos transforme una cultura de militantes en una cultura de funcionarios.
y que eso está muy mal porque los funcionarios deben de seguir siendo, en todo caso, los primeros militantes, y que no hay que separarse de las bases del Frente Amplio y mucho menos de la base organizada que requiere permanentemente diálogo político con todos los compañeros que están en cargos de decisión o en cargos de debate parlamentario. Así que sí, la gente está reclamando que nuestros compañeros que están en cargos de gobierno militen y militen más cerca de la base del Frente Amplio. Nos lo dicen en todos lados donde vamos, así que aunque suene duro, yo soy vocero público de este reclamo y además me sumo a ese reclamo. Tenemos que terminar porque se nos van a echar casa al pueblo, que te estaban esperando. Sí, ya estoy mirando el reloj. ¿Qué le dirías a los compañeros que estén mirando el programa? Porque no solo para el 24, ¿qué le dirías a los compañeros? Y al que no está... Bueno, yo ahora voy a... el tema central de mi charla con los compañeros esta noche tiene que ver con que aunque se quiera envolver al Uruguay en ese clima de derrota de la izquierda continental, ¿no? En eso de que ya pasó la era de los gobiernos progresistas, ¿no? Es lo que se quiere instalar en el imaginario colectivo. Se terminó la era progresista en América Latina. Eso para el Uruguay es absolutamente falso. El Frente Amplio tiene todas las fortalezas necesarias para garantizar la continuidad de nuestro proyecto de justicia social, y yo voy a plantear en esta charla las razones de por qué es así y cuál es el camino que tenemos que recorrer para que esto sea así. En 5 minutos está Roberto Conde en Espínola y Zenén Rodríguez. Zenén Rodríguez y Espínola, en la esquina ahí. Exactamente. Muchas gracias, Roberto. Bueno, gracias. Y las puertas están abiertas acá. Gracias por la invitación y además es un gusto volverte a encontrar, que hace tiempo que no te veía en estos pagos. Usted lo que pasa es que se me mudó de acá y como otros tantos que se me están yendo para la costa. Sí, nos ponemos medios pitucos. Dicen los compañeros. No, es un poco la división que hay, una lucha que hay de hace unos 20 años entre la costa y el resto de Canelones. Bueno, vamos a seguir juntando. Pero bueno... tiene una virtud Canelones. Y ahora yo voy a hablar de Canelones. Dale. Cortito. A mí me entusiasma Canelones. De esas tres grandes patas que tiene, eje Ruta 5, eje Santoral o Ruta 5 y 8 y eje La Costa. Hay que llevarse. Para trabajar en la interna que hay que andar volando para manejar todas esas localidades. Sí, pero estamos contentos. Son 525.000 personas. Los dos gobiernos de Marco fueron excelentes y de Yamandú arrancó bien, de modo y uno ve que Canelones es un departamento que ha cambiado y que ha progresado mucho, así que se tiene que transformar Canelones en una punta de lanza de las transformaciones y del progreso del Uruguay, así que vamos a prestarle mucha atención, por cierto. En una de esas venís más temprano y ves alguna de las cosas nuevas que hay en las piedras, que hay unas cuantas. Sí, no, ya está. Sé que hay, pero también sé que hay mucho por hacer, ¿no? Queda todavía. Muchas gracias. Tanda y volvemos. Gracias a ti.